Buenas tardes a todos, a todas. Esta charla se inscribe en el contexto del proyecto de investigación Comunidad y Diversidad en la Escuela, que está radicado en la Universidad Abierta de Recoleta, la UAR de Chile, diseñado y guiado por la Cátedra de Pedagogía en Política, con la coordinación pedagógica de Débora Bielostowski, coordinación metodológica de Matías Wojciechowski, con co-coordinación académica en Chile con el doctor Ricardo Pérez Valdés, que está presente, igual que Débora, la colaboración de nuestra licenciada en Psicología, feliz día, Yanaki Quiñones, y la coordinación académica y dirección de mi persona. El diseño de la investigación supone que estas charlas sean el insumo de los investigadores completando el corpus crítico que se propone. Los investigadores serán estudiantes de grado y posgrado de la Universidad Abierta de Recoleta, la Universidad de Chile, la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación y la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos la presencia de todos ustedes y presentamos someramente el currículum y con la felicidad de tenerlo presente y además como colaborador a futuro en nuestra investigación, en la metodología, a Santiago Díaz, desde Mar del Plata, Argentina, que es graduado en Filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especializado en Epistemologías del Sur por Claxo, doctorando en Educación en la Universidad Nacional de Rosario, ha cursado la Maestría de Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas por la Universidad Nacional de Avellaneda, diplomado en la ESI, la Educación Sexual Integral en la Universidad Nacional de San Martín, y actualmente becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET. Es docente de Filosofía de la Educación en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de teorías sociopolíticas y de educación, reflexión filosófica de la educación, dimensión ético-política de la praxis docente, de antropología y sociología del cuerpo en el nivel superior en general de formación docente y participa en el grupo de investigación de filosofía de la educación GIFE, que es el Grupo de Investigación de Estudios Culturales y de la Educación, ambos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sigue el currículum, lo vamos a poner a disposición, pero lo tenemos ahí, así ya puede dar parte. Bienvenido, Santi, cuando Ahora quieras. sí. Bueno, muchas gracias por la presentación extraña para mí, porque es como cada vez que mencionabas algo me iba acordando en mi memoria corporal eh, todo lo que ha pasado después de eso. Así que, bueno, Está gracias. bueno, es Sí, está vivo, es un buenísimo. Es currículum como vivido. iba, sí, no está ahí, que no dice en el CV oficial que soy bolichero, que me dediqué a trabajar en boliche, en bailantas, como le decimos acá en Argentina. Y que eso es un reservorio sensible de afectaciones que todavía perduran, porque también es desde donde doy clase, ¿no? Hay un ejercicio de la escucha que se aprende en esos lugares que no siempre está en otros. Así que bueno, agradecerles un montón a Débora, Yanaki, a Maru sobre todo, Ricardo, Camila acá presente, bueno, quienes más estén. Eh, Voy a aclarar una y sola cosita antes que sí, tomes la fuerza, solamente para las personas que están invitadas. Armamos como un espacio, primero de escucha a la persona, al experto. Yo digo experto porque está bueno, perdón. claro, está bueno. El experto de aprendizaje de la escuela de aprendices, Bien. y luego se abre el diálogo, y se abre el diálogo. ¿Tá? Lo que estamos haciendo es el juego de tensiones y preguntas que pueden hacer a futuro los investigadores cuando reciban esto que se pone en nuestro canal de YouTube. Está como en disposición absoluta. Ya está, no digo más nada. Gracias. Sí, sí, está muy bien que lo diga. Mi intención era compartirles algunas ideas sueltas. Digo sueltas porque tienen libertad propia, pero después tenemos la potencia propia de cada quien en los procesos de investigación, de ir agenciándonos acorde a lo que vayamos resonando con esas ideas. Así que bueno, agregar también ahí que esas distintas materias en las que formo parte, de las que doy clases o compartimos las clases, están muy implicadas, son todas de filosofía, o en general son desde filosofía, pero yo soy artista marcial, psicodramatista,
prácticas que tienen que ver con lo corporal, entonces permanentemente estamos implicando el cuerpo, algo que acá hoy más o menos va a estar más dificultoso hacerlo, pero generalmente siempre que hacemos actividades de pensamiento, implicamos primero el cuerpo en movimientos, en juegos psicodramáticos, y recién después activamos otro tipo de conversaciones. Para iniciar quería hacer una constelación de frases breves, son 4, de distintos lugares, de distintas regiones y tiempos. Y a partir de esas 4 imágenes de pensamiento, empezar a contarles algo al respecto de por qué elegí la idea de contrapedagogía, por qué me interesa compartirles algo sobre investigación en educación, que es lo que vengo haciendo, y sobre todo y fundamentalmente por qué elegir las metodologías postcualitativas, que no son novedosas, pero sí tienen una apuesta fuerte por desarmar muchas de las colonizaciones o de las colonialidades epistémicas que vamos teniendo dentro de las universidades o de los espacios de investigación institucionalizados. Por eso de ahí la elección de decir, tomar una perspectiva de colonial, una opción de colonial o un posicionamiento de colonial o anticolonial. Para mí mejor decir anticolonial. ¿Sí? Así que bueno, ahí iremos por ahí. Invitaría también a tomar notas, si quieren, notas sensibles, notas mentales o corporales, y a partir de eso, después en la conversa, ir tejiéndonos. Primera imagen de pensamiento. Elijo alguien de mi tradición, un poeta persa, Hafiz, del siglo XIV, contemporáneo nuestro, ¿no? Del siglo XIV. Dice Hafiz: solo el ave comprende el texto de la rosa, porque no todo lector conoce el contenido interior de la página. O tú, que quieras aprender el capítulo sobre el amor del libro del conocimiento, temo que no sabrás cómo penetrarlo con la investigación. Hafiz de Shiraz. Y me voy a Argentina, año 2021, publicación El Nervio Óptico, de una escritora y crítica de arte llamada María Gainza. Dice esto: ¿no son todas las buenas obras pequeños espejos? ¿Acaso una buena obra no transforma la pregunta ¿qué está pasando? En ¿qué me está pasando? ¿No es toda teoría también autobiografía? De ahí me voy, salto en el tiempo, me voy a Canadá a hablar con David Cronenberg, un director de cine, que dijo por ahí en una entrevista que la única especie que existe que se obsesiona por la perfección es la humana. Nada de lo que existe se preocupa por la perfección. Y de ahí salto a Francia, allá por 1959, en palabras de Célestine Freinet, en Parábolas para la Educación Popular, donde dice: la naturaleza está hecha así. A nadie le gusta obedecer pasivamente. Tomo estas ideas, primero porque son las que estuve con las que estuve conectado estos días, estas semanas, y porque me gusta pensar en relación a lo que estoy pensando, ¿no? Y estas fueron con las que me estuve cruzando este tiempo. Y hablar de contrapedagogías es una referencia casi inmediata de quien yo aprendí bastantes cosas, con quien estuve tomando mates en su casa en Tilcara, que es la señora Rita Segato, en algún momento. Y Rita, en una de sus conferencias, charlas que hizo en la Facultad Libre, acá en Rosario, en Argentina, hizo una serie de charlas, quiero decir, pueden conectar por YouTube y ver las conversaciones, está publicado en un libro, pero que se llama Contrapedagogías de la Crueldad, es el libro que sacó Prometeo, y ella define ahí la idea de la contrapedagogía, sobre todo en función de lo que sería una pedagogía de la crueldad, que es con la que estamos habituados a convivir malamente,
en una relación de captura y de esterilización de los vínculos vivificantes con lo que nos relacionamos, ¿no? Esa captura y esterilización quiere decir toda nuestra percepción objetualiza las cosas, los vínculos, lo viviente. Y ante ese ejercicio, Rita se pregunta lo siguiente: ¿cómo rescatar una sensibilidad y una vincularidad que puedan oponerse, ahí está el punto, ¿no? Oponerse a las presiones de la época y permitan visualizar caminos alternativos? A mí esto me interesa porque yo inmediatamente lo conecté con una querida filósofa, quien tuve el gusto de conocer también, que ya no está, falleció hace muy poquito, se llama María Lugones, es una gran filósofa decolonial argentina, que en su libro Peregrinaciones, allá por el 2003, habló del viajar mundos. Y que en algún sentido estas contrapedagogías no son una pedagogía más dentro de la góndola del supermercado de las pedagogías, en realidad es un posicionamiento, por eso contra, ¿no? En ese contra está la clave de poder pensar que no estoy hablando de una pedagogía en sí misma, sino que es un posicionamiento al interior de las pedagogías. Con lo cual estoy abriendo el juego para decir, no importa qué pedagogía usemos, sí hay un posicionamiento contra que nos permite desajustar estos procedimientos de captura, de esterilización, de objetivación, en algún sentido de necropolítica, ¿no? Al respecto de las pedagogías. Y esto está muy implicado y ligado, decía, con esto de viajar mundos, de interconexiones, de muchos mundos, y inmediatamente me aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus escuelitas, y pensar cómo podemos ir tejiendo otros mundos, pero no otro porque estén fuera de este, sino porque este mismo mundo es plural en sí. A partir de ahí, y dentro de la idea de contra, a mí me gusta trabajar mucho la idea del deseo. Quiero decir, para sintetizar esta idea inicial, las contrapedagogías son modos de posicionarnos desde el deseo. Y ya tenemos un problema enorme porque pensar el deseo en una época donde el capitalismo contemporáneo, desde 1970 en adelante, ha construido su condición esencial casi de mutación capitalística, en la producción del deseo es un problema. Por eso elijo el deseo como posicionamiento. Elijo, también voy a aclarar algo que porque por ahí a veces todo lo que diga como que yo, en realidad es todo lo que escuché. Esto es muy importante, ¿no? O sea, que no es mío esto. O sea, todas estas cosas que les estoy contando no tienen nada que ver conmigo. Es cosas que fui escuchando y que las estoy compartiendo como quien es parte de una transición y pasaje y comentario de cosas que se han escuchado. Y esta idea de deseo a mí me lleva mucho a dos autoras que leo casi a diario, que es Bell Hooks y Audre Lorde. Son dos autoras que a mí me han llegado muchísimo, sobre todo un libro, Educar para transgredir, educar, a ver si lo tengo acá a mano, se los muestro. Enseñar a transgredir. Este libro maravilloso que Bell Hooks va a tomar como un ejercicio erótico de potenciar lo que Audre Lorde, y ahí está el libro, se lo muestra ahí, verde, se alcanza a ver ahí, está paradito, Sister Outsider, un libro maravilloso de Audre Lorde, va a hablar en este ejercicio de los usos de lo erótico como una potencia activa de lo viviente. Esto no es menor porque una de las tantas colonizaciones que hemos tenido tiene que ver con cómo se ha capturado nuestro deseo. No es menor tampoco el hecho de que la máquina, que yo más adelante voy a llamar academioceno, va a estar jugando con nuestra potencia deseante, desganándonos todo, frustrando nuestras intenciones de co-creación. Ante eso, para mí, reexistir, transgredir, indisciplinarnos contrapedagógicamente en posicionamientos que resistan ante esta esterilización permanente de nuestras relaciones educativas, pedagógicas, de aprendices y demás, va a ser un posicionarnos dentro de lo que en la página 26, digo así pues la cito muy a menudo, perdón, del Antiedipo, de Deleuze y Guattari, dicen el yo siento. Ante el ego cogito cartesiano propio de la modernidad colonialidad, de las epistemologías europeas, aparece un yo siento que hace que
todo gire, no en torno a sí mismo, sino en torno a esa relación coextensiva de lo sensible con la cual nos vamos componiendo. Entonces yo siento esa firma en el deseo. Eso al respecto de la contrapedagogía, que después si quieren volvemos. La misma María Lugones, en su momento, en ese libro Peregrinaje, va a hablar de investigar narraciones. No es una investigación narrativa, la investigación narrativa dentro de la educación tiene una bastante larga tradición. Hay muchos trabajos publicados, sobre todo en España, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos, al respecto de lo narrativo. Pero una cosa sería investigar, la investigación narrativa, otra cosa es investigación de narraciones o narraciones, ¿no? Investigar narraciones. A mí me gusta esa diferencia porque la investigación narrativa muchas veces aparece dentro de una lógica muy implicada dentro de un tipo de palabra en particular, que es la palabra pensada como discurso. Y yo quiero reivindicar otro tipo de palabra, ¿no? María Lugones dice entonces investigaciones de narraciones complejas, y yo le agrego de opacidades, para citar a un autor antillano maravilloso, Edward Glissant, con quien he tenido el gusto de leerlo muy asiduamente, gracias a Karina Vidaseca y a Marie Bardet, dos grandes maestras que tuve, y que me enseñaron las perspectivas, sobre todo la mirada de Edward Glissant, que son narraciones complejas, concretas, abiertas, políticas, y en esas narraciones hay un ejercicio de mixturaciones. Esta palabra mixtura, de la mixtura, yo la tomo de Emanuele Coccia, un filósofo contemporáneo, bastante joven, y también de los enrarecimientos que generan esas. A veces está bueno pensar en que las historias con sus opacidades no son claras adrede, evitar que sea la claridad es un principio de colonización epistémica que busca la apropiación. Entonces, si hay un ejercicio contrapedagógico por excelencia es volvernos opacos ante la claridad demandada de las instituciones, de especificar todo, ¿no? Bueno, en concreto, el abstract de 300 palabras y ahí está todo. Entonces evitemos eso generando un poema en el abstract. Entonces la opacidad va a ser nuestro refugio, decía Trinh Minh Ha cuando hablaba de esas otras inapropiables y que después todo el feminismo chicano se lo puso como camiseta, por decirlo de alguna manera, y lo llevó adelante a partir de Chela Sandoval, Bell Hooks, etcétera, etcétera, Gloria Saldúa, y que la estrategia es volverse inapropiable. Cómo nos volvemos inapropiables significa cómo nos volvemos auténticamente singulares, sin poder ser capturados ni mercantilizados en nuestros seres, sentires y saberes. Esto me llevó a leer algo que me parece sumamente necesario dentro de las lógicas de las narraciones, es qué relato contamos. En investigación en educación es qué relatos legitimamos y coimplicamos en nuestra investigación. Úrsula Le Guin en 1988 escribió un texto hermoso que yo debo tener por acá, chiquitito, a ver si lo puedo rescatar entre medio de otras investigaciones. Llama La teoría de la bolsa de ficción. Esto está publicado muy reciente, ¿no? Por eso está tan nuevito. Úrsula Le Guin, que hermosa escritora de ficción y de ciencia ficción, cuenta en ese breve artículo la idea de cómo hemos caído en algún sentido en la somnolencia, en el encanto del relato del héroe, del relato heroico triunfalista con el que Europa ha triunfado contando el viaje del héroe, y del héroe en el sentido hombre, masculino, que triunfa con la razón. Entonces, siguiendo a Úrsula Le Guin, diría, bueno, podemos empezar a reivindicar los relatos de los ríos, los relatos de las montañas, los relatos de la tierra. Yo acá en Mar del Plata, el relato del mar. Y eso me lleva mucho a pensar en una compinche que tuvo Úrsula Le Guin, que es Donna Haraway. Y también creer que Donna Haraway es una gran cómplice, pese a que escriba en inglés y habite en Norteamérica, y uno tiene sus reticencias cuando dicen Norteamérica, pero en Norteamérica hay otras tierras, otras Norteaméricas, podemos decir. Ayer hablamos con Maru sobre, hay una Europa, pero hay otras Europas, y eso también está bueno contemplarlo. Entonces, dentro de estos peregrinajes de los relatos con los cuales vamos a ir itinerando, es
Por ejemplo, y doy una estrategia que la iba a mencionar más adelante, pero aprovecho ahora, ¿a quién convocamos al hablar? ¿A quién convocamos en nuestros relatos? Citar, que es una exigencia dentro del lenguaje académico, hay un posicionamiento dentro de lo que es las prácticas descoloniales, es que yo puedo citar a mucha gente del norte, global, pero elijo, tengo ahí una decisión política, epistémica, de no citar a la gente del norte para citar a la gente que me acompaña en la vida. Me vale más el dato de quien tengo cerca, porque hay un vínculo mucho más cercano. Esto es algo que también aprendí de lo que dice Trinh Minh Ha, esta cineasta vietnamita, que fue a Senegal a filmar, pero decía, yo no filmo cerca de África, yo filmo cerca de África, decían. Y este ejercicio del cerca, no acerca, cambia el registro epistémico del relato. Esto para mí es clave, porque ahí es donde hay un posicionamiento donde yo podría decir un montón de cosas y nombrar gente de Europa, pero necesito poder, desde mi corazón, y como dicen los mexicanos antiguos, desde el corazonar, de este ejercicio de una razón sensible, implicarme con quien tengo cerca. Entonces yo voy a citar no por autoridad, sino por amistad. Entonces ahí hay una variación importante, ¿no? Yo, en las tesis, yo cito por las tesis que una que estoy haciendo y otra que ya hice, voy a citar gente por amistad. Y esa amistad no necesariamente tiene que ver con una amistad inmediata, sino que es una amistad en el tiempo. Yo tengo una amistad con Hafiz. Por eso decía, es mi contemporáneo. Tengo una amistad con Nietzsche, tengo una amistad con Gloria Anzaldúa. En ese ejercicio es la cita de amistad. Todo esto para poder decir que ese es el ejercicio de reexistencia. La contrapedagogía es un ejercicio de hacer de la existencia una insistencia, y que no es menor, porque como dice Manuel Coche, también un término que me gusta mucho, él dice, no se trata de puntos de vista, sino puntos de vida, ¿no? O sea, en donde nos conectamos o apoyamos para hacer que lo que hacemos sea algo del orden de lo viviente, de lo vivificante, de lo nutriente. Ese libro es maravilloso. Bueno, se los muestro rápido, porque lo voy a tener por acá. Tiki. La vida de las plantas. Que ahora La metafísica de las plantas. Cactus lo sacó y además está muy económico ese texto de Manuel Sí, Coche. este es el de Cactus. Sí. Que Metamorfosis. Sí. También va en la misma, tan buenísimo. Escribe lindo, por momentos se vuelve bastante universal, pero bueno, evitando esas cosas, evitando esas grandilocuencias de los relatos universalistas, hay algunas líneas que están buenas. Después, si quieren, lo conversamos o le dedicamos una charla a Emanuel. Bueno, sigo. Me meto un cachito en la investigación. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Vienen bien? ¿Están bien? ¿Se va entendiendo por dónde va el rumbo? Usted vaya, rumbeando. Vamos bichando, diría María Lugones. Hay que ir bichando. Digo dos cositas más de investigación. Y me meto con un poquito con la metodología postcualitativa, que de eso hay algunas notas principales y 21 puntos a revalorizar al respecto. No 3 o 4, 21 notas. Rápidas, por supuesto, ¿no? No quería dejar pasar que este tipo de contrapedagogías, por lo que decía Lugones, es un hacernos teoría encarnada, callejera. Eso es algo que dice ella. Una teoría callejera. Una teoría que está encarnada, también así lo menciona, enactuada, por utilizar el término de Francisco Varela, que es por ahí por una cuestión de cercanía con Chile lo deben conocer, y también de corporizada. Eso también es algo que es importante. Bueno, al respecto de la investigación, por lo menos dentro de lo que a mí me interesa investigar es este ejercicio de lo que a mí me enseñó mi director de tesis doctoral, que es Luis Porta, el doctor Luis Porta, que es quien está a cargo del doctorado en educación en la Universidad de Rosario. María Marta Gedaide, que es otra gran docente de acá en la Universidad de Mar del Plata, investigadora que forma parte de ese doctorado. Un querido amigo, Francisco Ramallo, también docente de acá. Los no menciono porque son para mí teóricos fundamentales dentro de lo que voy a mencionar como investigación vida,
que para mí es una de las maneras de poder coimplicarnos y cómo, en algún sentido, dentro de estos procesos de investigación de tesis o cómo ir gestando investigaciones vida, a mí me llevó a negar la palabra tesis. Y empecé a hablar de texis, con X, porque una de las tesis que hice sobre la idea de cuerpos con X. Entonces pensé, digo, bueno, texistencia, y se terminó, deformó en, no, ya no hago más tesis, hago texistencias, como un ejercicio de invención de creación de conceptos que nos permitan generar sensibilidades comunes. Y de eso va la metodología postcualitativa. Esta investigación vida, entonces investigación vida es una manera de vivir en investigación. Esto es algo que en el campo de las artes o de lo que es investigación basada en artes también está es muy conocido. Hay un performero, que yo trabajo mucho en el campo de la investigación de las corporalidades, de las performances, de las acciones artísticas callejeras sobre todo. Guillermo Gómez Peña, un performero mexicano, dice vivir en obra también. Te lo decía hace 20 años atrás. Por otro lado, tomo un principio de investigación o de posicionar a la investigación que yo aprendí de León Rosichner, que es un filósofo argentino, donde León Rosichner contaba alguna vez que él en su exilio en Francia, el primer texto que leyó es un texto que se llama Monsieur Test, de Paul Valéry, y que en las primeras páginas de Monsieur Test dice algo así, lo voy a parafrasear, Valéry dice esto: para hacer cualquier cosa, ante todo hay que ser arbitrario. Y a mí me pareció genial. León Rosichner lo toma y dice, mi carácter bricoleur, dice, como yo me manejo en un sentido del bricolaje, de los trajes de los arlequines, de retazos y carroña, vamos componiendo algo totalmente heterogéneo. Esto es una especie de herejía plena dentro de las academias. Porque si hay algo con lo cual se ha dominado y se ha ajustado y se ha separado y jerarquizado, es justamente con ese ejercicio de pureza. Ese ejercicio de pureza que, me adelanto con cosas que podría haber mencionado más adelante, la gran socióloga indígena llamada Emma Chiric trabajó en sus tesis, 2 tesis, dedicadas a cómo los conventos en Guatemala construyeron la idea de pureza en los cuerpos, y eso gestó un principio de regulación colonial sobre las corporalidades, que es la idea de pureza, de lo blanco, que yo hoy lo veo en las instituciones educativas. La queja por la suciedad, la queja por la claridad. Son todos esos principios académicos, ¿no? Coloniales, se entiende. Y en esta investigación bricoleur significa poder implicar en la investigación cualquier tipo heterogéneo de conexiones que permitan que no sean necesariamente de la disciplina, primero, es decir, si te dedicas a la filosofía, a hacer filosofía, ¿por qué estás citando a otra gente? Salvo que, ¿no? Citar a otro, pero en realidad para filosofía, bueno, me expropio de otros saberes, de otras formas. Entonces, la idea es componer algo entre. Y traigo a Rosichner, después hay investigadores norteamericanos como Kinchiloy McLaren, Peter McLaren, que seguramente lo conocen, que también hablan de una investigación bricolera, ¿no? O sea, bricolaje. Y entonces, claro, podría haber citado a Kinchiloy y a McLaren. Y en el manual de metodología de investigación cualitativa, no lo estoy teniendo acá cerca, pero bueno, este es uno de los tomos, son 5 tomos. Entonces, claro, cito el manual de investigación cualitativa que cita Kinchiloy y McLaren, y digo investigación. Pero no, yo conocía a León Rosichner, y a mí me enteró de Paul Valéry, entonces la genealogía es otra, ¿no? ¿Se entiende esto? Esto es clave para pensar cómo vamos a trabajar en territorio, porque los saberes los saberes coexisten, no hay nada nuevo, es re loco, pero sí es nuevo en cuanto que se sitúa y se afirma en comunidad, para esa comunidad en la que se afirma. Esa es la investigación vida. Entonces, sí podemos tomar a Hafiz y otros autores, pero la idea es componer los saberes con quienes compartimos. Como hablamos de contrapedagogía, avanzo 2 cositas más. Como hablamos de investigación dentro de esta idea de contrapedagogías, inevitablemente tengo que hablar de indisciplina, ¿no? A mí me decían que era un desacatado. De chiquito me decían que era un desacatado. Y me quedó.
El desacato para mí es como un principio de vida. Yo no puedo obedecer. Por eso traje esa cita de Celestín Frenet al decir de estas parábolas de educación popular, decir, bueno, evidentemente nadie puede obedecer pasivamente. Y sin embargo, parece que nos domestican para eso. Nos enseñan y evidentemente hay una vocación de obediencia que está instalada para poder crecer dentro de las instituciones. Si no, desterrado, herejía, condena. En mi caso, juicio. Tengo varios. Sería para contarlo fuera del aire, diríamos, fuera de grabación. Pero por desacatos, ¿no? Por desacatos, por una rebeldía, porque el deseo de vida puede mucho más que el sometimiento. Y eso no es menos, ¿no? Para las luchas territoriales creo que ese es el principio de vida. Entonces ahí es donde está el punto clave para pensar una pedagogía a otra. Decía entonces que la indisciplina, que es algo que yo aprendí de chico, porque me decían desacatado, pero también a nivel teórico en un trabajo, no lo podría llegar a tener cerca, creo. No lo tengo cerca, pero es un libro que compila trabajos de indisciplina sobre el archivo y la memoria que compila Gorbach y Mario Ruffer. Mario Ruffer, un historiador argentino que vive en México, con quien me formé en esta especialización en epistemologías del sur. Mario habla mucho de esta idea de indisciplina en ese libro, sobre todo a partir de cómo creamos nuestros propios archivos, nuestras memorias, ¿no? Ese trabajo que para quien hacemos investigación, el archivo, ¿no? O sea, ¿qué archivo trabajás? ¿Cuál es el objeto que enlaza ese archivo? Bueno, en fin, dejo eso ahí latiendo y si quieren después lo retomamos. La investigación, por último, narrativa. Llego hasta la investigación narrativa. Me quedó esto pendiente y de la indisciplina. Un término que a mí me gustó un montón de Sandy Stone. Sandy Stone es, para quien no la conozca, es una activista performera, activista trans de los 90, que implicó entre la sol deseo y las máquinas y el cyborg. Y ella usa un término que se llama tensividad. Esa idea de tensividad es aquella que hace que algo se vuelva contra sí mismo. A mí me gustó mucho eso, porque la indisciplina no es solamente una indisciplina hacia todo aquello que se impone desde afuera. Es un ejercicio, la contrapedagogía es algo que tiene esta idea de la tensividad dentro de sí, porque vamos contra lo que también nos ha conformado con lo que somos. Es decir, si nosotros como investigadores hemos tenido una larga trayectoria que tiende a homogeneizar nuestra percepción y dominar sobre lo que estamos investigando, es necesario activar esta tensividad de ir en contra también de lo que nosotros creemos y pensamos para investigar. Por eso insisto con esto de la indisciplinarnos a nosotros mismos, ir contra nosotros mismos también, porque no es que somos ajenos a estas colonialidades y sobre todo a la colonialidad erótica, esta del deseo, ¿no? Yo deseo salvar a esta comunidad. Y entonces parece que, ¿no? Y eso es también un ejercicio que hay que ir en este proceso de prácticas descolonizadoras. Un querido amigo cubano, performero, académico, que se llama Raúl Ferrera Balanquet, búsquenlo en YouTube, tiene varias performances que hacía en la década de los 90, performances decoloniales, anticoloniales, no se llamaban así en esa época, pero son eso. Raúl dice, hay que gestar permanentemente ejercicios de autodescolonización. O sea, la descolonización no es solamente para descolonizar las academias o las instituciones, hay que descolonizarnos. Por eso lo fundamental de las investigaciones narrativas es trabajar con lo autobiográfico. O sea, y ahí sí enlazo con lo que iba a decir de las narrativas. Yo lo llamo yo no, insisto, cuando digo yo, no soy yo, es otra gente y que pasa por mi boca. Autobiomitográfico. Las autobiografías que conocemos son la historia de vida de alguien. Y lo autobiomitográfico es qué relato quiero yo contar de mi vida, que no necesariamente es mi vida. Esto lo aprendí de una poeta amiga, está el libro por ahí, allá arriba. Devenir Ceiba se llama el libro. Es Farra, es una poeta saharaui que anda por ahí cerca tuyo, de andar paseando por tu tierra, ahí.
De hecho, tenemos que tener unas charlas ahora en breve sobre su libro y conversar. Y ella habla de biomitografías. Y tomándolo lo que escribió también Audre Lorde en Sami, que es un texto que escribió en la década del 80, donde se habla también de biomitografía. Son genealogías que a mí lo que me interesa es tomar la idea. ¿Qué idea tenemos? Que no es solamente contar la biografía como relato anecdótico, es también intervenir en ese relato biográfico ficcionalmente, o como diría Deleuze y Guattari, Deleuze puntualmente, con la potencia fabuladora de lo falso para poder ficcionar, crear dentro de este mismo relato personal otras posibles existencias que han estado latentes y que han sido silenciadas, violentadas o, digamos, ocultadas por los relatos oficiales de nuestra propia biografía. Esto es súper importante esto, porque evidentemente nosotros nos han enseñado a contarnos la historia de nuestra vida a partir de los relatos hegemónicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esto es una pregunta para investigar, o sea, para investigar, quiero decir, como práctica de investigación. ¿Qué dinámicas y prácticas proponemos para que esas biomitografías puedan gestar imaginarios posibles, incluso sobre nuestro pasado latente que está presente en nuestra vida? ¿No? Es una pregunta muy precisa, pero que encaja justo en los modos de investigar que tenemos. Dejo latiendo eso ahí y avanzo un poquito. Dice un señor con el cual también me formé, ahí estuvimos charlando y hemos tenido conversaciones y que creo que es conocido de ustedes también, un tal Boaventura de Sousa Santos, que en Epistemologías del Sur, un libro muy famoso del 2009, dice una frase muy simple: la ciencia es autobiográfica. Chan. ¿En qué momento a nosotros se nos dijo que la ciencia entonces no tenía que ver con la subjetividad, con nuestra propia vida, etcétera? Esto también es para entenderlo, ¿no? Porque descolonizar la ciencia también es descolonizar qué tipo de ciencia estamos buscando y creando a partir de los relatos del héroe hegemónicos patriarcales y sobre todo europeos racionalistas. Con lo cual diría, esta autobiometografía o esta investigación narrativa es gestar contranarrativas, contrapedagogías, contranarrativas. Contranarrativas es un término que yo aprendí de este señor, Norman Denzin. Ahí sí voy a citar el... Pero bueno, lo aprendí de él, lo voy a tener que citar. Pero me gusta, hay algunas cosas que escribe que están muy bien. Norman Denzin se hace esa pregunta, ¿no? Él trabaja con epistemologías indígenas y él dice, pero yo no soy indígena, entonces se hace esa pregunta permanentemente. ¿Cómo es que yo me vinculo, no siendo indígena, con los saberes indígenas? A mí es una pregunta que a mí me interesa muchísimo. De hecho, casi que diría que me dedico permanentemente a leer sobre esas cuestiones para ver cómo yo, no siendo indígena, aprendo de esos saberes y me implico con ello, ¿no? Eso es interesante, decía, por el tema de Norman Denzin, las contranarrativas, porque esas contranarrativas lo que hacen es desajustar las narrativas oficiales. Y aparecen ahí como ejercicio de, yo uso un término que es ensoñar, ¿no? Por una práctica que tuve durante muchos años, que es la tensegridad o los ejercicios del chamanismo de los antiguos toltecas, y que el ensoñar genera una especie de atmósfera coimplicada con el pasado, el presente y en algún sentido con el futuro. Ese ensoñar también se lo puede entender como lo que Silvia Federici llamó el reencantar el mundo, que no es solamente Silvia Federici, Silvia lo menciona y me parece maravilloso lo que dice al respecto de reencantar el mundo, pero que yo también lo leí en 1982 en un texto de La Nueva Ciencia que escribió Ila Prigogine con Isabel Stenger, donde también proponen que la nueva ciencia viene a reencantar el mundo. Pero también esa idea de reencantar el mundo aparece en un ejercicio de remitologización donde Rita Segato propone la antropología como una remitologización, no como una explicación de los mitos. Entonces digo, hay constelaciones similares para poder pensar estas prácticas. Con lo cual digo, y ahí me meto en la metodología postcualitativa, ya estoy. Ser investigación es estar en inquietud de sí para poder intervenir nuestra memoria colectiva, de la cual formó parte,
biomitografiando los relatos con los que me he contado la historia que soy y que vivo colectivamente. Con lo cual, investigar en educación sería encarnar, performar una teoría que nos permita no explicar lo que sucede, sino poder dar cuenta de las larvas, de los gérmenes de sentido que nos van a permitir imaginar lo que deseamos ser como pueblo a venir. Ahí medio que entrelacé muchas ideas. Tiene que ver con algo que es de base esto. ¿Por qué investigamos en educación? Para crear teoría. Concédanme esto. Para crear teoría. Pero esa teoría no es explicar lo que sucede, sino es que con esa teoría necesitamos poder activar un imaginario totalmente domesticado, dormido, oculto, silenciado por las lógicas ya preestablecidas de este nihilismo aberrante que es la necropolítica, neoliberal o necroliberal, como me gusta decir a mí. Y ante eso, gestar estas insubordinaciones, estas indisciplinas, estas reexistencias, estos ejercicios prácticas descolonizadores que podemos dar el nombre por el momento de contrapedagogía. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo vienen? Divino. Pregunta, cuando hablaste, simplemente porque lo definiste, estaba tipo, ¿se acuerdan en el cole? Señorita, señorita, espera un poco. A ver, señorita, 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 la de atrás. Yo la de atrás, siempre estaba atrás, ¿no? El tema de las larvas lo estás diciendo como elemento nutriente, como elemento que permite, claro, me parece, ¿no? No tiene la idea de larva positivista, te destruye todo, la larva, ¿no? No, al contrario, como que genera esta cosa de nutrición del humus, ¿no? Lo Sí, como esa claro. cuestión, desde ahí. Vale, esa era una primera cuestión. Luego, estaba pensando en encantar el mundo, me fui a Rosenzweig, pero después Mm, de esta cuestión de salida al mundo, también pensé en el tema de qué difícil es separar una cuestión, cuando hablaste de nihilismo, salvífica, de pensar que ese reencantamiento puede ser de alguna manera salvador de esta situación. eh, claro, Claro, sí, sí, sí. digo, como caballo de Troya, ¿no? Esto de pensar que el encantamiento es como la solución, ¿no? Es como, bueno, Ujú, llegan los carnavales, expurgamos todo y volvemos a empezar, ¿no? mm. Con ese cuidado, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo y seguimos. Estás tirando data mal, o sea, así, menos mal que queda grabado, porque es como tácate, tácate, tácate. Y la cabeza me hace un pinball que está genial, porque es como, Mm, como una danza de explosión, que era la idea, ¿no? Que mm, nos despeluquemos un poco, que está ujú, muy bien eso. ujú. Hay que Viene despelucarse bien. más. Bueno, Hay gente que se queda pelada. Yo tengo una pregunta muy cortita, vale, Venga. Tamara. que yo no sé si es el apellido con María Marta, pero también me quedé ahí atrás, así como profesor, profesor. Mira, el nombre del performer mexicano que dice vivir en obra, no te lo entendí. Guillermo Gómez Peña, Gracias. uno de los fundadores, digo así porque es como el fundador, de La Pocha Nostra, una colectiva de performance clásica, digo clásica porque tiene como 30 años en México, que ha hecho, yo tengo a gente amiga que forma parte hoy de la Pocha, y han hecho, la verdad, que unos laburos zarpados. En 1992 hicieron una performance, se puede googlear, están los videos, se hizo en Buenos Aires, no sé si no se hizo en Chile también, se hizo en España, en Alemania, en Francia, todos los lugares donde se ha colonizado o quienes han colonizado hicieron esa performance de dos indios enjaulados, donde hacían de dos, inventaron, fabularon, hicieron creer a la gente que se habían encontrado dos indios que nunca habían tenido eh, contacto con la cultura y se enjaularon y dentro hacían pesas, jugaban con las computadoras. ¿No? Es 1992 esto, ¿no? O sea, estamos hablando hace
30 años, y fue muy fuerte porque el ejercicio de la performance era quienes iban a verlos, a los, ¿no?, mexicanos que iban a ver a esos indios, ¿no? Cómo está el colonialismo interno tan presente en esa percepción. Y se encontraron con que eran ellos mismos. Fue como con una precisión tal ese procedimiento performático que a mí siempre, si bien hoy está cuestionado y de hecho creo que hace poco la quisieron hacer en Buenos Aires y bueno, hubo gente que se molestó porque eso parece que es apropiacionismo cultural, que cómo van a venir. Digo, que está bien, está perfecto y nadie, genial, digo, yo acepto las discusiones porque es la idea, o sea, en este sentido, ¿no? Que se piense otra cosa, pero en 1992 fue un procedimiento impecable para develar esto que ya estaba como muy internalizado, ¿no? El colonialismo interno Y además para en también las colonias. interrumpir el status quo de lo que eran la performance, el teatro, lo adecuado del teatro, ¿no? Hacer un teatro más político, ¿no? Sí, sí. Gracias a Tamara viene la cuestión que hablamos ayer, viste que te dije, quizás va a ser bueno que cuando se edite el video, pongamos abajo, que ya Debbie estuvo ahí como escribiendo el listado de personas citadas con... No, Bueno, te podemos ayudar sí, a sí, hacerte sí. un borrador porque me parece que es muy rico en ese sentido dar como esos pistoletazos, ¿no? Para un lado y para el Sí, otro, para los para que sea más fácil buscar el rastro, ¿no? Bueno, siga. sí, 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 está muy bien. Me gustó lo de citada, me acuerdo que charlando con Fernando Bárcena, un filósofo de la educación de allá de España, un amigo, en una de esas charlas que hemos tenido, yo llevaba un cuaderno de florilegios, le dicen allá, unos florilegios, que es un cuaderno de citas, que en la Edad Media se utilizaba, ¿no? En cuadernos de citas. Yo lo Bastante llevo. florilegios, está como Sí, sí, bueno, era como... muy bonita esa palabra. eh, y compartiendo estas cosas, ¿no? Y él decía que era una casa de citas, que le gustaba la idea de casa de citas porque es como casa de citas, que tiene su connotación de encuentros eróticos, y casa de citas porque era un lugar de citas textuales, ¿no? Entonces jugaba un poco con esas citas y dije, bueno, entonces, ¿a quién citamos hoy acá? Para hacernos ahí eróticamente uno o varios. Y Yo me juego con parecía que era una... Bueno, el parasitar y el parasitar de parásito, ¿no? O sea, digo, para no claro, parasitar, citen. Porque también es feo robar a la claro. gente que se rompió el alma en hacer lo que hizo, ¿eh? Sí, 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 Hay que, en eso hay está. que ser un poco más respetuoso. Yo, ¿sabes cómo lo pensaba? A ver, perdón, ahí está. Que está muy bien eso, porque tiene que ver con que lo charlaba con un médico hace 2 días, 3, que leyendo un texto de Didi Uberman, justo, perdón, ahora ya me deriva en otra cosa. La invención de la histeria, texto de Didi Uberman. Él encontraba en este texto, que yo lo uso para una de las materias, un texto para hablar de cómo se creó la ficción de la histeria, Charcot, y él encontraba en ese texto, daba cuenta que todos los nombres que se había aprendido de memoria abstractamente de ciertos estímulos que hay en la pierna para poder dar cuenta de lesiones cerebrales, tenían nombre de médicos que habían investigado eso, ¿no? Y me decía todo entusiasmado, y yo digo, claro, para nosotros quizás es obvio, pero para cuando, lo traigo como ejemplo por esto, ¿no? Cuando encontrás que alguien se entusiasma ante semejante descubrimiento, si se quiere, vos te das cuenta que, claro, ¿cómo podemos llegar a creer que hay una evolución en el saber, que hay una evolución en el aprender, que hay una evolución en el enseñar, cuando singularmente vamos descubriendo conexiones totalmente de manera arbitraria y heterogénea? Entonces es imposible pensar una metodología universal ni la pedagogía para nada, ¿no? Sino dar cuenta de esos momentos donde la conexión, y digo acá deseante, lleva a poder dar cuenta de la historia de que se gestó de un saber que era totalmente abstracto y que detrás había gente que había investigado, como vos decías, ¿no? Que no es menor, por eso la cita sí es importante, pero no cualquier cita es importante, en el sentido de que no citar por citar, como bien lo decías, no para citar, sino citar
como cita de amistad, ¿no? De reconocimiento, de valor, que eso también mucho tiene que ver con cómo, perdón, estoy actualizando esto porque se me apagó la compu y tenía algunas cosas ahí. ¿Cómo leemos? ¿No? Esto es una pregunta también, el cómo leemos es el cómo escuchamos. Yo he tenido grandes discusiones porque a veces cuando digo las cosas, las digo en un tono que parece que son universales. Y yo digo, pero yo no las digo como de manera universal. Pero se escucha como universal, porque por ahí la escucha está habituada como universal. Entonces, cuando leemos, ¿qué estamos leyendo? Digo, si leemos y encarnamos la palabra, ayer con Maru charlábamos esto, que bueno, si hay un libro que está, pero tenés el autor que te lo cuenta en un video, mandale video. Tenés la persona viva, entre comillas, pero bueno, activa, que te lo está contando, hay una palabra, vayamos por ahí. Si, ¿qué es lo que hace que un texto, un libro publicado, sea menos que esto que estamos haciendo hoy acá conversando como de composición de saberes? Bueno, para el CONICET, para el CONICIT, y etcétera, etcétera, las instituciones, etcétera, no, publicación, paper, etcétera. Entonces ahí es donde me parece que todavía sigue la trampa colonial fuertemente impactando dentro de nuestras producciones de saberes. Lo digo como investigador, pero sobre todo como alguien que le interesa la enseñanza, o sea, no más que eso, ¿no? Como la docencia, la educación. Bueno, ¿algo más? ¿Cómo venimos? ¿Estamos bien? Súper ¿Quieren bien. que me meta en la parte de la metodología? Chan, Sí, chan, chan, chan. una sola cosa y dedicado a un colega colombiano, Diego Cosio, que pensé que iba a Y no, poder pues. acercarse, pero bueno, que está en este momento en el CSIC acá, hablando de CONICET, CONICIT y CSIC. Ajá. Lindo, todo en sigla, ¿no? Que también las siglas son muy anglosajonas, ¿viste? La costumbre por la sigla, ¿no? Vos fíjate hasta dónde va la historia. Hoy hablamos de la pedagogía. Y entonces, yo decía la pedagogía como una disciplina. Esto lo digo de acuerdo para ubicar mejor lo de contrapedagogía, ¿no? La pedagogía es una disciplina moderna en donde parece que hay una finalidad todo el tiempo, o sea, que más moderna imposible, o sea, tiene comienzo y tiene final, y tiene un producto, ¿no? Y en lo posible se tiene que materializar el producto, ¿no? Entonces, en este la contrapedagogía, ¿qué hace con ese fin y con ese para? Está muy bien. También lo tiene que explotar de alguna manera, calculo, ¿no? De eso íbamos a hablar con la metodología postcualitativa, porque ahí es donde se desarma todo eso. Spoiler alert, spoiler alert. Pero no, sí, está muy bien. Por eso, digo, pensaba, retomo algunas palabras que conté al principio, ¿no? No pensar la contrapedagogía como una pedagogía. O sea, no es una pedagogía, por un lado, sino que es un posicionamiento al interior de las pedagogías. Poder usar cualquier pedagogía. ¿Te gusta el conductismo? Metele conductismo, pero hay ahí adentro qué estrategias tenemos, qué dispositivos, qué maneras de posicionamientos, de acciones tenemos que no adoptar en el sentido de que adopto el conductismo, sino de qué manera yo lo puedo generar al interior de eso una tensividad, como dice Sandy Stone, que vaya en contra a sí misma de la propia pedagogía para poder ser pensada como pedagogía en tanto tal. ¿Sí? O sea, ese ejercicio de autorreflexión, si se quiere, de autoproblematización y para, como dice Ferrara Balanquet, de autodescolonización, es dar cuenta de que, pienso esta disputa muy rápido para que se entienda. Estamos en un momento donde parece que la pedagogía constructivista es la pro, entre comillas, y el conductismo, digo, por lo menos acá, voy a hablar de Mar del Plata o de la educación dentro del sistema educativo formal institucional dentro de la provincia de Buenos Aires. La pedagogía constructivista es la que se exige tanto para la formación docente como para los docentes en formación, para los docentes formados, etc. Y si tenés prácticas conductistas, te niegan todo. Después resulta que en lo concreto hay prácticas conductistas que son eficaces, pero no las podés nombrar porque vas a decir así.
te meten preso si decís que haces conductismo, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer conductismo? Entonces, bueno, pensando en ese tipo de disputa, que es algo que problematizamos año a año, desde hace 15 años más o menos, en formación docente, hay cosas que son eficaces, no importa de dónde vengan, son eficaces. Hay situaciones que las requieren. Esto es importante porque parece ser que si no, rechazamos un paquete completo. Y ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo problematizamos. No estoy diciendo que nos volvamos conductistas, porque ahí es donde está otra vez el principio de colonización permanente sobre la propia identidad que se vuelve absoluta y capturable en su completitud, ¿no? La completitud, la pulcritud, la pureza, la identidad cerrada cartesiana, un montón de cosas que en eso, justamente la investigación postcualitativa, se posicionaría de una manera totalmente ajena, no ni siquiera en contra, directamente la obvia. O sea, que ese es otro de los temas interesantes. Las metodologías postcualitativas son una opción también. La opción de colonial, la opción postcualitativa, no quiere decir que esto sea lo mejor. ¿Se entiende? No va a querer decir, bueno, pasó se dedican a hacer cualitativa, están out, ¿no? Vamos a decirlo así, como medio, están fuera de moda. Eso no es lo que viene, ¿no? Lo teatralizo un poquito, pero porque si no parece ser que ahora parece la metodología postcualitativa podría llegar a ser como la nueva novedad. Uh-huh. Y si estamos esperando la novedad es porque todavía no dejamos de ser modernos. Santi, te muteaste. Gracias. De paso quería agregar algo. Davini decía que cuando uno estudia como para ser docente, es muy difícil enseñar de una manera diferente al cual nosotros fuimos enseñados. Que también nosotros tendríamos que rever que por ahí uno se dice que es constructivista, pero termina enseñando igual que nos enseñaron a nosotros, que es lo que tenemos realmente incorporado en el cuerpo, como vos decís. Entonces, hay que desconstruirse uno mismo, no sé qué palabra usar, pero rever uno mismo como fue enseñado para poder ver cómo enseñar, bueno, no sé, ver de cómo enseñar de una manera diferente, ¿no? Que también es un ejercicio. O tener hermoso. O tener conciencia de lo que hace. Porque otra cosa es, yo conozco muchos que son constructivistas de pico, pero son conductistas. Y el problema no es que, ese no sería un problema, el problema es que no lo tienen claro, no están optando. No hay una decisión en eso. Es totalmente acrítico lo que hacemos, ¿viste? Por herencia o por consecuencia, ponele lo que quiera, por continuidad, que era otra cosa que vos decías, cerrado no sé qué, lo continuo, ¿no? Lo homogéneo, lo continuo, lo liso, ¿no? Impecable. Sí, recién cuando te escuchaba Débora, por ahí te escuchaba balbucear, ¿no? Y es como, o medio como esto, ¿no? El pensamiento es balbuceante. Me lo enseñó Deleuze y está buenísimo que suceda. Nosotros en psicograma, para quien no conozca la práctica psicogramática, es una práctica corporal, terapéutica, donde se hacen juegos y después se significan situaciones de la vida con las cuales las pensamos, las repensamos y demás. Pero las pensamos corporalmente, efectivamente. Y muchas veces en psicograma se hace un ejercicio donde vos tenés que pasar a un lugar y decir algo. Pero la invitación es, primero pasá, y después si estás ahí, fíjate a ver si hay algo para decir. Y si no decís nada o balbuceás, no importa. Te volvés y te sentás. Y ya. Eso a mí me enseñó que a veces tomando finales, ¿se entiende? Entonces, exámenes finales, hay alguien que balbucea. Y yo siento que no está errado, ¿no? Pero eso ya es un sentir mío. Yo no pienso que porque... perdón, no quiero decir que lo hiciste, Débora, sino como estoy pensando en lo que a mí me disparó, de lo que sentí de lo que pasaba, digo, esto sirve para poder pensar por qué todavía en exámenes, cuando alguien balbucea, lo penamos, lo castigamos, lo penalizamos como ignorancia o como un no saber. Como si la ignorancia y el no saber no fuera el destino, casi de todo el saber, ¿no? Pero al margen de eso, a mí esa es otra de las prácticas. Quería decir una cosita respecto de eso, que es muy interesante. Porque la ignorancia o el no saber de última deja el campo abierto a que se sepa algo en algún momento.
Pero lo que suele ocurrir en por lo menos en la universidad que yo estudié en Argentina, es que te marcan el incorrecto. Y con eso se produce algo del orden de la atrofia del propio proceso de pensamiento. Sí. Yo hasta tercer año di bote con los exámenes, los rendía 1, 2, 3, hasta que entendí que había que decir lo que el otro quería escuchar y listo. Saqué premio, me recibí joya y ahora después empecé a pensar, o ahí pensaba calladita. Pero eso, el error, el incorrecto en relación a un orden, un saber que es parte de un orden dominante y que se pretende ser universidad, universal. Gracias, es eso. Es eso, sí, es eso. Sí, porque que en algún aspecto es interesante, porque también es cómo caminamos, ¿no? Pensar que cómo caminamos. El diario caminar. Esto me lo enseñó Marie Bardet, mi querida Marie. Que ya que lo tengo. Digo lo tengo y no lo encuentro ahora. Nada, sí, como que no. Acá. Este es el último libro de Marie, Perder la cara se llama. ¿Se ve? Hagamos un acuerdo con Cactus. Bueno, perder la cara. Acá hay mucho y buen material para trabajar lo que es lo corporal. Los saberes corporantes, como me gusta. A mí decirle, yo le digo lo corporante. Que tiene que ver con cómo caminamos, el ejercicio del caminar, que en el boliche yo aprendí a ver a caminar a la gente. El caminar para mí es una epistemología. El caminar del andar la vida, cómo te movés, cómo te relacionás, pero también cómo pisás, si te largás sobre el peso y te afirmás o te deslizás por el camino percibiendo dónde pisás. Por ejemplo, el balbucear del pensamiento es el balbucear de quien va caminando en un viaje que no tiene una finalidad ni un destino. No es el viaje turístico, donde uno se desliza apresuradamente para llegar a tiempo A. Entonces parece ser que esa es la gran diferencia entre quien investiga y quien hace investigación vida, de quien investiga para lograr resultados. Esa es una de las primeras grandes diferencias que hay entre, por ejemplo, una investigación cualitativa de una investigación postcualitativa. No es estricta, hay momentos donde las investigaciones cualitativas tienen momentos postcualitativos, hay momentos donde la investigación postcualitativa se vuelve un poquito cualitativa, ¿no? Como también eso, como no es que es esto y esto, sino que están por momentos entrecruzados. Eso es interesante entenderlo, porque por ahí pareciera ser que te posicionás en no, y esto es una cosa y esto es otra, que sí, porque ontológicamente son distintas y marcan ontologías distintas, o para decirlo más precisamente, ontoepistémico, ético, estético, políticamente diferentes, o sea, es toda una percepción distinta, pero lo cual no quiere decir que no se entrecrucen. Y eso para mí es clave, porque si no, estaríamos en la misma lógica dualista, una misma pretensión dualista, en la que elegimos caminos distintos. Entonces, es como en el bosque, ¿no? En el bosque que no hay caminos. Una vez nos preguntábamos, hace poco editamos un libro que se llama Llamamiento, que es un texto anónimo, que en teoría lo escribió Tikkun, Comité Invisible, pero Llamamiento, y otros fogonazos. Sacamos una edición artesanal, que le debo tener por ahí, debe estar por ahí arriba, no sé, ¿es amarilla? Que está ahí tapadura. En un posfacio que escribimos para territorializar Llamamiento acá como manifiesto político y activista acá en Latinoamérica o en estas tierras, uno de los puntos que decíamos es, todavía seguimos creyendo que vamos hacia cierta finalidad, pero la pregunta es, si nos situamos en las urbanidades que tienen las calles determinadas, o si nos metemos en el bosque, y si en el bosque, decíamos, ¿dónde está la entrada al bosque? O la entrada del bosque es una invención humana, urbana, si no es que podemos entrar por cualquier lado al bosque, y hacíamos la misma pregunta para las marchas, ¿no? Cuando vos te metés en una marcha, en una calle, no es que entrás bueno, acá está la entrada a la marcha, o sea, te vas mechando, te vas metiendo. Esos principios de hibridez, aunque la palabra hibridez no sería la más apropiada por su connotación estéril, pero sí en todo caso mixturada o entrecruzada, es una de las características de la metodología postcualitativa. No es una perdón, ¿quieren decir algo más? ¿Quieren que me meta un poquito más en eso? Lo que ustedes quieran. Estaba pensando eso, cómo esto,
qué bueno el ejemplo del bosque, ¿no? Porque como La Plata, en el centro de La Plata hay un bosque, me re hizo sentido, y lo de las marchas también. Entonces pensaba, bueno, ¿y cómo entramos a la investigación entonces de este modo? Si hay un orden que seguir. La decía, ¿no? Su nombre no dice. Sí, bueno, ahí es una pregunta. ¿Cómo arrancamos a investigar? Por eso la pregunta de la contrapedagogía es el deseo. ¿Qué deseamos? Ahí no lo tengo a mano. Tengo una remera que dice que la conseguí gracias al Frente Disidente Docente de acá de Buenos Aires, que dice: ¿qué te permitís desear? Es una pregunta que interroga un montón. ¿Qué te permitís desear, no? Y yo la uso para la clase. Entonces me pongo la remera y empezamos, viste, con la remera ahí a florearnos, ya que hoy usamos la palabra flor, a florearnos con el ¿qué te permitís desear? ¿Qué te permitís desear en educación? ¿Qué te permitís desear en investigación? ¿Qué te permitís desear? No qué querés investigar, ¿no? Porque el que querés investigar en el sentido de hay algo que estás buscando investigar. Cuando uno se adentra en la investigación vida, hay una inquietud que no es una pregunta, es una intuición, un deseo de algo que empieza a aparecer y que en todo caso después se materializa en una pregunta, en todo caso después aparece como un, entre comillas, objetivo, ¿sí? Y que eso es lo que va a estar flotando, no para corroborarse o no, sino que es uno de los principios base para poder distinguir lo que sería una investigación postcualitativa. La pregunta no es lo que vamos a ir a buscar como resultado, sino que la pregunta lo que hace es ser nuestro punto de vida, ¿no? A ver si se entiende. Como Es de lo que encarnarse, sí, claro, es como de un lo que partimos. anclaje, claro, pero es como como ir, como el superhéroe que va, no, el superhéroe no, vamos a poner a otro. Lo vamos a poner a Neo en Matrix cuando hace así y va para adentro, como Claro, que concentra esta cosa nuclear y después viene la historia, ¿no? sí, El sí, despegue. sí. Y esto, ¿sabés qué te iba a decir en cuanto a trayectorias? Después de haber estado casi 12 años en talleres de tesis de maestría, uno de los problemas, me encanta porque creo que ahí uno termina diciendo qué historia estoy contando, ¿no? Ujú. Aunque favorecíamos muchísimo, esto hay que decirlo, un poco cobijados en Mediarte, con las búsquedas que teníamos y los permisos que nos dábamos, de que haya una problematización, una pregunta, un relato, a ver desde dónde arrancaba la inquietud, pero no en todos los talleres de tesis pasa, pero algo que es un sesgo per se de la metodología es ponerse en sabueso. Esto de, Mm, vos querés encontrar algo, lo vas a encontrar, ¿eh? O sea, seguro lo vas a claro. encontrar. Eh, pero tiene que ver también con otro sesgo muy colonialista en todo sentido, que es el miedo a lo desconocido. Porque investigar es Mm, perderse. totalmente. Y además, desanclarse, ya que usé la palabra anclarse, desanclarse completamente. Porque entonces Ujú. estamos todo el tiempo regurgitando lo conocido. Y Mm, eso a nivel académico es tanto el dogma y es tanta la investidura que es muy difícil encontrar a alguien que diga, mira, la verdad no sé, ni puta idea, ¿no? claro. O un docente que diga, no sé. Y cuando decís no sé, es un grado de desamparo, porque también es esto que lo que vos decías, ¿no? De colonizarnos también de lo que estamos esperando en actitud, en ser, en Ujú, todo, de una clase como estudiante. Es más, ujú. yo conocía gente que hacía la comparación me acuerdo del CBC cuando el ciclo básico común en Argentina, que éramos 700.000 alumnos todos metidos tratando de no sé qué, y había, me acuerdo, en Paseo Colón, yo hice el CBC ahí, que eran todos de ingeniería, un profesor que venía, se sentaba, miraba el reloj, pasaran las horas, se levantaba y se iba. Y todo el mundo, hasta yo, ¿no? Era como, ¡qué mal profesor! Pero no da clase. Sí, daba clase, y muy bien. Porque si vos te levantabas, ibas y le contabas, el tipo se reenrollaba, era un divino. Pero nadie se atrevía, como en el teatro, a pasar ese momento. ¿Viste la cuestión esta de la oscuridad y el foso?
pasar el foso y llegar al tipo y preguntarle algo. Entonces, es como estamos preformateados a sentarnos y esperar. Que vengan, ¿no? Que nos cuenten, que nos hagan. Y como investigadores, no, es pura acción. Dale, vamos, hay que salir, hay que tenerlo clara, las preguntas, esto. No, estar perdidos es lo mejor que nos puede pasar, creo, como investigadores, ¿no? Sí, me acordé de John Cage, inevitablemente. No podía, no. Te escuchaba, digo, John Cage, las cosas que ha hecho, digo, alta performance hizo el profe, ¿no? Está muy bien eso. El comienzo del gore, casi. El comienzo del gore, casi, John Cage. Sí, no, pensando en esto, viste la obra esa 433, para que no la conozca, era un poco el gesto ese, ¿no? De romper con las expectativas. Y un poco esto también es eso, ¿no? Es decir, la verdad que no, si proyectamos las expectativas, seguimos tramando la potencia colonial de la percepción, y que eso es lo que contagia un poco esta voracidad con la cual decía, ¿no? Que es muy común. Ayer escuchaba un teórico ahí de México que decía eso, ¿no? Al respecto del el crecimiento. Bueno, el crecimiento, y decía que el problema no es el crecimiento, sino el crecimiento voraz con el que el capitalismo nos ha enseñado a fagocitar todo, ¿no? Y ahí me parece que es un poco el bardo. Bueno, Ricardo se va. Sí, joya. Bueno, un abrazo. Y eso es otro de los temas, ¿no? Porque hay un texto que se llama El arte queer del fracaso de Jack Halberstam, bastante dentro de las teorías queer, bastante conocido. Lo cito porque Fran, docente de acá de la Universidad de Mar del Plata, lo cita mucho. Pero sobre todo cómo hacemos fracasar la máquina productivista. Es un ejercicio de sabotaje. Val Flores, esta querida amiga teórica, acá tengo un librito de ella, que lo traigo como la Biblia, Romper el corazón del mundo, modos fugitivos de hacer teoría. Para mí es un librazo. Va a estar todo el tiempo hablando, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos con las preguntas que nos hacemos? Dice, la pregunta es un sabotaje epistémico. ¿Qué preguntas hacemos para hacer sabotear, para generar un sabotaje epistémico dentro de las expectativas, del imaginario, de las formas de conocimiento con quienes compartimos? Pero que las preguntas también nos implican. Esas preguntas no son preguntas hacia otros, son las preguntas que nos hacemos y que estamos haciéndonos como investigadores, que no son nuestras preguntas. Que esa es la otra. Es decir, una investigación postcualitativa involucra las inquietudes colectivas, no mi inquietud. ¿No? Cuando decíamos esto, es mi pregunta como investigador, ¿no? Bueno, sí, pero esto es una gestión colectiva de demandas con las cuales convivimos y que hay un problema común, no es mi problema singular, particular. ¿Sí? Eso es como también otra de los puntos, que eso no quiere decir que no esté en otros tipos de investigación, ¿eh? O sea, está en otras. La investigación participativa lo tiene, y estamos pensando en Falsborda, la década del 60, o sea, por eso digo, esto no es nuevo. Lo que sí es novedoso. Quería contar algo, esto me quedó resonando, sobre la investigación, porque por ejemplo, yo tengo una investigación personal que es sobre una articulación entre el maternaje, la maternidad, sobre infancias trans. Ajá. Y participé mucho en activismo y en agrupaciones de mamis de infancias trans. Y esto, justamente lo que dijiste de la pregunta, nos implica, en mi experiencia personal y lo que vi en mis colegas mamis, es que cuando se está muy implicado, obtura la pregunta. Porque estamos muy reprimides. Entonces, eso era una de las cosas que más costaba, y que yo, con haber tomado distancia de la agrupación, gracias y por la pandemia, he permitido un poco, con todos estos ejercicios, de ir encarnando la teoría y el conocimiento y mucha lectura y mucha apertura, recién poder hacer el espacio a la pregunta. Entonces, no sé, me quedó resonando esto de la pregunta y la implicación, porque eso para mí fue un obstáculo en un momento. Abandoné la tesis, ahora la estoy retomando, abandoné, no podía.
en demasiada implicación, no sé, digo, si eso se pudiese presentar como un obstáculo, ¿qué se propondría o qué propondrías tú como para intentar resolverlo, sortearlo? Esa pregunta es parte del problema. Sí, mientras te escuchaba, yo todavía no comenté casi nada de lo post-cualitativo, pero lo voy a tratar de voy a aportar algo a ese problema, ¿no? Porque también es un problema, ¿no? Dentro de las investigaciones en el campo epistémico colonial, sabemos que está el sujeto, sabemos que está el objeto, ya sabemos que no hay que implicarse, que es una mirada objetiva. Sabemos que para poder aportar algo hay que tener distancia del objeto. Ahora, en las investigaciones postcualitativas no hay una distancia con el objeto, porque no hay objeto. Eso es un punto. Y tampoco hay sujeto. Entonces, ¿y qué hay? ¿No? Porque ahí entonces, vamos, pará, me estás sacando. No hay dato, no hay resultado, no hay sujeto y no hay objeto. No hay nada, ¿no? Tranquilamente, en una especie de crisis de sentido, podríamos estar largándonos a decir ese tipo de cosas. Pero, al ser una investigación en devenir, que vos te hayas, permiso, podemos conversarlo y me animo a decir estas cosas, digo, que al implicarse se haya atravesado y se haya obturado, es parte de la investigación. Nunca dejaste la investigación. ¿Se entiende esto? O sea, si es una investigación vida. Si vos tuviste un par de años donde no, es parte de la investigación. O sea, le implicaríamos dentro de eso. Y hay que narrarlo. Dentro si esa tesis vos la escribís, yo escribiría todo lo que me pasó en ese momento, ¿no? Narraría todo lo que me pasó. ¿Por qué en esa implicancia hay un ejercicio? Insisto con María Lugones porque es, perdón, pero el libro de María Lugones se llama Peregrinaje. Abajo dice el subtítulo dice teorizar una coalición contra múltiples opresiones. Esas múltiples opresiones, una de las tantas, es también porque como investigadores al implicarnos nos silenciamos, nos desbordamos. Hace poquito publicamos con un amigo un artículo en una revista de Ecuador sobre epistemología fronteriza, decolonial, pero sobre el tema de los desbordes. Son preguntas sobre los desbordes, porque las investigaciones en las cuales nos implicamos nos desbordan. Y bienvenido sea que nos desborden porque nos sacan y nos hacen entrar en devenir. El primer puntito que yo tenía en mis apuntes acá, se los voy a mostrar para que las vean nomás, estos son algunos de los apuntes. ¿No? ¡Un montón! Eso y esto. Para lo que tenía para hoy, lo que preparé para hoy. Santi, dos cosas. Sí. Hay un ruidito, me parece, del micro. ¿Te moviste o algo? No, me da es como, no sé si lo están escuchando ustedes, como ahora parece código Morse. Es una discusión de códigos Morse. Son varios. Ahí me... Sí. ¿Me escuchas? Listo, ya está. Yo porque el micrófono a veces hace más cerca y no te da los gritos. Pero puedo hablar igual. Bájalo un poquitito al micro, así vos no tenés que forzar tanto la garganta y se escucha un pelín mejor, porque sí se escucha como un aire. Sí, decir que... Bueno, probamos. Me da risa porque yo empiezo a gritar cuando no escucha al otro. Eso primero. A ver ahí. Ahí divino, ya. Sí, no se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Me quedo quietito. Eso primero. Y segundo, y esto un poco en acto de confianza. Esto se va a tener que editar, pero es una cuestión que lo hablamos ayer y no te lo pregunté y te lo quiero preguntar ahora. Tamara, para que veas cómo son las cosas, el devenir, cómo devenimos todos. Esto puede ser una primera charla ya de metodología. También chequea eso, porque fíjate las preguntas que estamos haciendo, están buenísimas porque vamos viendo por dónde, ¿no? Por dónde hay que seguir abriendo. Segundo, ¿vas a querer hacer una segunda? Considérenla, o sea, yo no tengo problema. Visto que todo lo que fue... Ahí me parece que arrancó otra vez el ruidito. ¿Viste? Peor. Ahí. Ahora. ¿Se escucha?
No, ahora no. No se escucha. Está ¿Yo no me perfecto. escucho? Sí, vos sí. Estamos bien. Sí, Joya. sí. Me quedo quietito, así, duro. Qué cómodo. Sí, pero podríamos llegar a hacer esto, si quieren, para hacerla el viernes que viene. Podemos hacer, a ver, les propongo esto. Estamos más o menos en horario, pero si quieren digo un par de puntas, tiro un par de ideas, tenemos una semana para pensar y si quieren en ese tranco vamos pensando algunas preguntas y las charlamos el viernes que viene. Claro, y volvemos a tu guión porque está buenísimo. O sea, está buenísimo el guión también. Digo, está muy Sí, bueno sí, todo lo que sí. pasa y está bueno el guión. En el sentido de que como estás entrando en post cualitativo y en metodología y Sí. estás haciendo esta disquisición que yo creo que te la pregunté ayer, esto de Mm. metodología e investigación educativa, primera disquisición para separar un poco y organizarnos. Y después ya entrar a lo post cualitativo, fíjate vos hasta dónde querés ir para cortar y ya con todo el bagaje que nos diste, entrar a post cualitativo si querés con más fuerza la próxima vez, Bueno, como vos hagamos. quieras. No sé cómo lo Sí, ven. sí. No, está bien. Es una buena idea. Sí, cómo no. Aprovecho este corte, una quebrada, como se decía, esto que estabas diciendo de lo de Yanaki de los 2 años de investigación, me acuerdo que María Teresa Sirven, la voy a traer porque ella también es investigadora para Migrosa, nos hacía escribir en el taller de tesis todo lo que fuimos sintiendo a raíz de, era como una, Es una no sé, bitácora. eso, una bitácora de lo que fuimos sintiendo y lo que nos fue sucediendo a nosotros en el momento que fuimos investigando o buscando estos caminos en la investigación. Y era como obligatorio entregarlo. Y me pareció fantástico esto que Sí, vos decís, pasó a nosotros en el cuerpo, en las sensaciones, en los sentimientos, por dónde fuimos, por qué cambiamos, por qué estos intersticios o este bosque, por dónde entramos, me pareció maravilloso. sí, como que es propio eso también Mm. de los métodos etnográficos, estudios de casos, hay toda explicación, Tomá. Lo que pasa que cuando te lo imponen, creo, y acá no sé, voy a decir yo una cosa de haber estado en metodología y en todo eso, esas cosas impuestas terminan fracturando esa espontaneidad. Digo, está buenísimo cuando uno lo hace. De hecho, ayer estábamos hablando con Santi preparando la cosa y las dos mostramos nuestros cuadernitos súper parecidos, en donde estamos haciendo como una crónica de nuestras tesis. Mira, por acá no, esto hice, esto no hice, aparecen preguntas. Digo, cuando es espontáneo, es bonito, es como un diario. Es el diario, es nuestro Es Pepe el diario. Grillo, es el que nos da golpe, que nos despierta a la mañana, el que se cierra de repente y uno no da más y no da más. Digo, desde ahí, ¿no? Pero esto aparece, yo me acuerdo en casi todos los textos de metodología, Basilagis, el otro, el que está en McGraw Hill y todos esos que son, además Mm. se redicen, se dicen, se hacen impenetrables, los pibes metodología, yo di metodología en periodismo, no taller de tesis, en periodismo de metodología, los pibes dicen, qué materia tan horrible que uno tiene que agarrar y por poco hacer pole dance, mimo, clown, porque es totalmente árido, porque es como decir, bueno, ahora lo vamos a ver a Santi con unos anteojos para hipermetropía, tengas o no tengas hipermetropía, ese es el problema de la metodología. Sí. Lo más lindo que cuando estabas hablando de turismo, recordé a Slavoj Žiží, o sea, Zizek, que en primero tragedia, después farsa, haciendo uso de la famosa cita esa, que decía justamente que el turismo actual lo que hace es reproducir, por ejemplo, los gringos, ¿no? Hablaba de los gringos en Estados Unidos, pero en Argentina, a ver, vamos a usar los argentinos, no vamos a parar nosotros. Esto que nos vamos a Japón y en algún lado nos queremos comer un buen bife, un buen asado. Si vas a Japón, ¿por qué te querés comer un bife? Es la Claro. reproducción de eso, por eso decían el McDonald's es lo primero que se pone. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Van a McDonald's o van al Hard Rock. Y digo, y esto tiene que ver con la metodología, porque la metodología uno ya sabe a dónde se va a encontrar. O sea, Sí. está tan performanteada, es tan clarita, que uno sabe a dónde se va a encontrar. Y la idea es
como abrir, ¿no? Soltarnos un poco de eso. Cada tanto agarrarnos, ¿viste? Cuando estás como en el océano, te viene un tronquito, te agarras. Claro. Pero ahí, ¿no? Como nadando, ¿no? Nada Sí. ando. Como el delfín. Hacemos 3 cositas y después nada. Eh, sí, no, lo escuché hace poco en el pueblo, por eso digo, fuimos acá a un pueblo y fue un dicho que salió y me hiciste recordar eso. Me quedé pensando en una posición, primero en esto de la conversación, ¿no? Que la investigación es conversar. A mí me gusta mucho porque implica el de las versiones que vamos narrando los relatos y que se van tejiendo colectivamente. Y ante eso también dar cuenta de que esa es la construcción colectiva y heterogénea. Pensaba, la pregunta está, ¿qué pasa cuando nos implicamos? Nos perdemos, decíamos, ¿no? Eso, investigar, decías Maru, ¿no? O sea, pero bueno, entonces es la investigación. Y entonces, ¿cómo yo puedo llegar a generar un saber objetivo, y lo pongo adrede, de una investigación donde estoy tomada por la investigación? Es que si eso es la investigación, ¿no? Como en lo post-cualitativo es esa la investigación. Entonces, si yo no puedo decir, entonces ahí es que la investigación me va a llevar a preguntarme por qué no puedo decir. Y esa gestión, digo gestión adrede, ¿no? De cómo dar cuenta de todo eso, hay un hacer que necesito para esa autodescolonización de las múltiples opresiones, como diría Lugones, que se tejen en lo profundo de la investigación. Que mientras tranquilamente habitamos el afuera en el sentido más llano, espacial, no diría el afuera ni de Blanchot, ni de Deleuze, ni de Guattari, ni Foucault, digo, el afuera del estar corrido, objetivando, con la tranquilidad de que saber de que todo lo que podemos decir ahí no tiene casi nada que ver con lo que sucede. Entonces ahí tenemos una distancia que básicamente anula, y esto ya me hago cargo de lo que estoy diciendo, anula cualquier investigación que hagamos. Porque ya no tiene sentido investigar. No sirve investigar. Yo tengo como principio rector de cuando voy a comprar libros, yo compro muchos libros, me gustan los libros, los libros viejos me encantan. Pero pispeo el libro y si tiene un cuadro de estadística, no lo compro. Digo, no. Hago así, tiene cuadro, este no. Y así sigo, ¿no? Como, no importa de qué, pero donde tengo un cuadro no lo leo. No, bueno, pero sí, soy bastante drástico con eso. Porque ya cuando veo ese tipo de catalogación y de cristalización es una palabra que se usa mucho en investigación postcualitativa. Vieron que en lo cualitativo aparece más o menos la triangulación como concepto. Bueno, en postcualitativo no hay triangulaciones, hay lo que se llaman cristalizaciones, ¿no? La cristalización podemos tomarla como una idea donde lo que haces es conectar múltiples planos, como un cristal, dentro de algo que lo penetra transversalmente y lo permite visibilizar. Lo que podemos llamar un caleidoscopio. Si ustedes leen esta hermosa tesis doctoral de un tal Gilbert Simondon, que escribió en 1958, es una tesis de filosofía, para hablar de lo transindividual, para hablar de la individuación, que son para mí principios clave de la investigación postcualitativa, ¿no? Pero la escribió en 1958. La publicaron en el 82, porque parece que en el 58 ni pelota. La gente, ¿qué está diciendo este señor? Y la publicaron en el 82. Al principio empieza hablando de los cristales. La individuación en los cristales, la individuación en los seres vivientes, ¿no? En las células, la individuación, y así, y llega hasta la individuación colectiva, psicosocial, etcétera, etcétera. Para mí es como una base re interesante para poder... ¿Por qué estoy haciendo este recorrido muy rápido? Para poder decir lo siguiente. Si el problema de la investigación es que yo me impliqué tanto, ¿no? Y me tuve que separar para poder decir algo, que está perfecto y no hay ningún problema con eso, llevándolo como una investigación bajo metodologías o con metodologías postcualitativas, diría que, primero, ese corrimiento es parte de la investigación, que no te estás corriendo, sino que estás expandiendo, estás expandiendo la implicancia,
Entonces eso me lleva a poder decir que yo no me estoy yendo, sino que esto es algo que dice Deleuze al respecto del arte. El arte, diría nuestro querido Gilles Deleuze, que compartimos, no tiene que ver con generar ni belleza ni ninguna de esas giladas. Lo importante es que amplíe nuestras potencias perceptivas. Esto el capitalismo lo ha tomado y ha generado los multiversos, no sé qué, los lentes de realidad ampliada, no importa. Pero al margen de eso, sí es que una obra de arte que es autobiográfica, porque me hace preguntar, esto es lo que decía María Gainza, me hace preguntar por qué me pasa, implica que a mí se expande la sensibilidad. Si hay algo que vos podés aportar es como axón, ¿se entiende axón? Axón del problema. Por eso siempre la investigación postcualitativa es relacional. Es un término que utiliza mucho Arturo Escobar, el gran Arturo Escobar. Que este principio de relacionalidad hace que vos, dentro de tu potencia heterogénea, que vos aportás algo, es esa expansión al problema. No es que estás, ¿se entiende la diferencia? Una cosa es separarse y distanciarse, que es perfecto para una metodología. Para acá sería, yo estoy inmanentemente implicada en el problema, lo incorporo en el sentido no que soy yo sujeta, vamos a decir así, que incorpora el problema, porque la idea de incorporación para mí es un problemón, porque hay un yo sujeto que incorpora, que se mete así y no hay nada de transformación, pese a que muchas veces transformamos igual, pero que dentro a nivel de concepto, si se quiere, tiene un error de base, una dificultad de base en la idea de incorporación en estos principios postcualitativos. Entonces yo pensaría esa diferencia, porque al percibirlo de esa manera no hay resto de negatividad, no hay dolor, no hay negación, ¿no? Que es uno de los primeros impedimentos que trae la investigación colonial, o sea, los formatos epistémicos de investigación colonial, es que hay frustración, fraude, malestar, incomodidad, que también los podemos evitar si nos implicamos en los temas, pero no como un impedimento del hacer. Esas son cosas diferentes, ¿no? A mí el dolor me motoriza, a mí la inquietud, el malestar me lleva a investigar, o sea, esto es, cito brevemente, una autora, esperen que le voy a buscar el nombre justo del libro, porque así se lo cito como corresponde, porque no los he podido conseguir. Utiliza un término que a mí me gusta un montón, la señora Elena Flam. El libro se llama Emotions and Social Movements, editado por Routledge en el 2005, Debra King. Elena Flam tiene un término que es contraemociones subversivas. No está traducido al español este libro, ¿no? Pero Elena Flam, F-L-A-M, Elena con H. Emociones y movimientos sociales. Claro, ella lo que estudia va a ser cómo los movimientos sociales se mueven, por valga la redundancia, a partir del odio, del dolor, del malestar. Hay un librito hermosísimo, lo tengo ahí en mi biblioteca de teoría decolonial. Lo digo así porque adrede, está en mi biblioteca de teoría decolonial. Bueno, nada, están todos los libros de la gente amiga cerca, ¿no? Como diría Castaneda, del lado izquierdo y cerca, la muerte. Un librito de Vilma Piedade, que se llama Doloridad. Ante el principio del feminismo blanco de la sororidad, Vilma Piedade, feminista, activista de Brasil, dice: a nosotros lo que nos ha unido es el dolor, no la hermandad ni la sororidad. Y me pareció reinteresante porque se vincula con esta idea, ¿no?, de Elena Flam, de las contraemociones subversivas, que no son malas ni negativas, ¿no? Esto de la violencia no es mala ni negativa, el dolor no es malo ni negativo. Pienso en Sara Ahmed, y ya termino y no hablo más. Bueno, Sara Ahmed, en este libro ¿cómo es? Ahora me sale el nombre ahora, este que está acá, el de la promesa de felicidad,
Hay un librito de caja negra. La promesa de felicidad, donde, bueno, parece ser que el principio de la felicidad es lo que reina. La investigación tiene que ser feliz, disfrutar la investigación, ¿no? Es como y un montón, la vida bueno, ya se sabe. Estoy balbuceando porque se me amontonan las ideas y es todo lo mismo, ¿no? La japicracia. Claro, bueno, ante ese principio neoliberal asqueroso, repugnante, vamos a reivindicar la repugnancia como contraemoción subversiva que nos permita desechar y negar ese tipo de principios para no forzarnos, ¿no? Porque ahí es donde vos ves que si estamos pensando una epistemología o un principio metodológico donde el cuerpo aparece como emoción y como orientación, dice Sargent también, ¿no? En fenomenología queer, cómo nos orientamos desde lo deseante, termina siendo que en realidad si después lo deseante nos lleva a caminos dolorosos, bueno, es parte de la investigación, ¿no? O sea, no es menor eso, ¿no? Porque a veces pasa que eso nos lleva a una frustración que dejamos la investigación, creemos que la dejamos y en definitiva termina estando la investigación todo el tiempo en nosotros si es que la vivimos como algo implicado. Bueno, esas cositas. No, Si no, quieren... solo que cuando levanté la manito era para la manito virtual, que es una manito muy lisa, ¿vieron? Y muy Sí, bonita sí, siempre, amarilla, amarilla. con hepatitis. Con hepatitis. Mi pregunta era con respecto a cuando vos hablabas de este corrimiento, este distanciamiento, ¿no? Em, Estaba pensando en esto, bueno, Marina Garcés hace una Mm, referencia a un arquitecto, creo que finlandés, que hace todo un estudio sobre los diferentes nidos y madrigueras y con eso construye, mira que mira qué loco el pibe, ¿no? Se fijó cómo los pájaros construían, pero algo que me pareció muy bonito es ahí justamente el tema de la mirada periférica. mm, Eh, Tiene que ver con ese distanciamiento y esa expansión de mirada para activar la mirada periférica, porque una de las cuestiones que me parece como re loco esto, y lo repito, y lo digo, ya me lo habrán escuchado, mucho las que me escuchan y me tienen que soportar, nunca vi en mi vida, y me sorprende un montón, en el colegio de mi hija, la cantidad de niñas que tienen gafas, ¿no? Anteojos, óculos o lo que sea. Y creo que ya es como una pandemia obligada, impuesta de estas miradas tan específicas, ¿no? Cada vez más chiquitito, cada vez más intrincadito. Entonces, uno está reocupado en mirar, ni siquiera esa cuestión de la posibilidad de la mirada por la rendija voyeurista, ¿no? Con una carga erótica, sino estas miradas como muy diseñadas para con todos esos reflejos y esas cosas que engatusan, entretienen la mente de una manera compleja a nivel neurológico, y de alguna manera uno no ve nada alrededor. Y eso pasa ya que hablabas con un médico, les pasa mucho la super especialidad. Ah, no, yo soy cirujano de mano derecha, pero del dedo meñique. ¿No? Ya y de la uña. y de la uña. Uña. Y que nos pasa en todos lados, porque lo podemos decir de los colegas médicos, pero al fin y al cabo también uno lo hace. Ah, no, no, yo hago Académicamente. filosofía contemporánea, francesa, no sé cuánto, de no sé cuánto. Bueno, entonces hay como una cuestión muy de esto, ¿no? Y a mí me parecía interesante porque también oxigena al investigador. Si estás Mm, atorado y vos mismo vas para atrás, es una manera de llenar los pulmones e incluso temporalmente, porque yo lo estaba pensando a nivel espacial y a nivel temporal. Mirá vos ya lo sí. que el tiempo que te distanciaste y cómo estás volviendo y además cómo convocaste esta vuelta en donde te empezaste a mover líneas y te estás metiendo en toda una trama que vos misma estás tejiendo para Ujú. presentarte actualmente a tu tesis de una manera totalmente diferente que ni la esperaba. Sí, sí, totalmente, sí. Y esto a mí me parece, y ya tomando como una primera cosa que dijiste en cuanto a la investigación, cómo se convoca, cómo se evoca y cómo se invocan las cosas en la parece fácil y parece un rap, ¿no? Un trap, convoca, invoca, no, pero con toda la carga que eso implica de la investigación, ¿a quién convoca? ¿Cómo nos convoca?
cómo se invocan y cómo se evocan también a todos Ujú. estos amigos, esta comunidad de amigos, de la amistad nietzscheana, blanchotiana, estos que piensan la amistad esta, ¿no? Mm. Del amigo que también te puede llegar a complicar la vida, pero qué bueno, ¿no? Porque te da esa posibilidad, ¿no? No es el obsecuente el amigo, ¿no? El término de amistad desde ahí. Digo, todo esto que hace un proceso muy medium, Sí. mediático de la investigación. Mm. Que es como la Sí, de hecho. literatura, ¿no? Hay algo como el Mm. escritor en la literatura, esto que uno empezás a como corporizar, a materializar, estas las materializaciones, ¿no? Digo, de canalizaciones, ¿no? Uno está canalizando todo el tiempo y en eso no puede uno correr el cuerpo. No. Em, a mí me gusta decirlo, es un ejercicio bien chamánico ese, en, en varias tradiciones, pero es un ejercicio bien chamánico. Y sí, 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 va por ahí. Eh, Pero, ya que llevaste el ejercicio chamánico, ¿qué preparación entonces, ya podemos ver para las preguntas, qué preparación supone que tiene que tener el investigador para? O sea, ¿haces ayuno? ¿Dormís mucho? ¿No tomás café 15 días antes? O sea, digo, ¿desde dónde nos tenemos que preparar y generar esa pasividad, ser pasible de, ¿no? O sea, como abrir Ujú, ese vaciamiento que convoca, ¿no? Que abraza, ¿no? Ese claro, vaciamiento de, ay, no, esta cosa muy positivista. No tenés que tener pre, ¿no? Prejuicio, no tenés que tener historia, no tenés biografía. Bueno, no sos, o sea, no sos ni siquiera una botella, claro. Yo, claro, sí, yo sí, me sí. acuerdo que a mis alumnos les decía una frase que me gustó mucho de Sidhu Krishnamurti, que decía, ser investigador es mirar con el ojo transparente. O sea, el Mm, ojo transparente hace que entre de todo, pero también es tu ojo. Cuidado, sos claro, vos. claro. No es un elemento, un microscopio, ¿no? Eh, entonces, por eso, por ejemplo, ¿cuál es la actitud o cuáles son, mejor dicho, los requisitos de este investigador? Porque ya me parece que el investigador tiene que tener un montón tiene que haber una preparación en esto, Sí, ¿no? un entrenamiento. Exacto. Sí, sí. Vos sabés que hay algo que al principio, creo que Débora lo decía, no que me acuerdo ahora, si era por ahí. Hablando yo me acordaba del carácter, ¿no? Cuando mencionaban esto de que, bueno, parece ser que esto, cosas que charlamos mucho en la formación docente o en la deformación docente, el hecho de que si no calamos en la sensibilidad y solamente adoptamos posiciones teóricas en el peor sentido, de manera abstracta, como palabras, como ideas que están por fuera de nosotros, si no nos impactan y nos conmueven y nos afectan y nos transfiguran, etcétera, etcétera, los conceptos que no se viven no modifican el carácter. Esto es un término bien en el técnico de Wilhelm Reich, ¿no? Para pensar una línea es esa idea de carácter, ¿no? El carácter es un núcleo de sensibilidad muy profunda, inconmovible, que el mismo cuerpo, en un sentido muy amplio la idea de cuerpo, va absorbiendo, va tomando, va asentando, sedimentando en nuestra vida, y que es de donde hablamos, de donde nos posicionamos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí es donde hay que ir a entrenar, ¿no? Hay que ir a entrenar la sensibilidad, ¿no? Después, digo esto, todos estos principios que hablábamos en algún principio, porque eran así como elementos que pensábamos de la autodescolonización, de lo que decía Ferrera Baranquet, de estas prácticas descolonizadoras que si no nos implican no pasa nada, o sea, tenemos que descolonizarnos en nuestra propia percepción, es lo que nos va a habilitar el entrenamiento para investigar. Con lo cual vamos a ir no con las preguntas, sino con un deseo de componer preguntas, que ese es el otro punto, ¿no? Y yo decía, claro,
yo pensaba, ¿no? En mi caso, artista marcial, trabajador durante muchos años de una bailanta, de estar en confrontación permanente, de aprender a leer los cuerpos acorde a cómo se mueven, de poder escuchar muchos discursos totalmente diferentes a mí, sin embargo, a sentirlos y tratar de comprender por qué una persona se queda hasta las 7 de la mañana a romperse la vida porque sabe que después de ahí tiene que ir a laburar a un municipio donde no tiene gana, pero que ese es un modo de llevar el padecimiento y vos decís, esto es una vida tirada a la basura y sin embargo es el modo en que tiene para sobrevivir. O sea, pienso como ejemplos base, ¿no? Entonces digo, claro, eso me lleva a pensar que hoy voy a negar la escuela de manera... porque es una institución colonial y sin embargo también entiendo plenamente quienes van porque necesitan vivir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me formo como investigador desde esa sensibilidad? ¿No? Donde claramente no vamos a ir con nada, ni vaciados, como bien decía Maru, esto es imposible. Y los prejuicios a veces, yo adhiero a los prejuicios un montón, los prejuicios perceptivos, las intuiciones, si se quiere, que son intuiciones que a veces nos salvan de situaciones peligrosas. Yo pienso, hay autores, o autoras, sobre todo autores, intuyo que es una porquería. Es un prejuicio. Y bueno, prefiero intuir y creer eso y me dedico y voy a querer leer a María Lugones y a querer a Val Flores. Y digo, es un chiste en parte y en parte no. Porque a veces también esa pretensión de pureza y de falsa moral de la buena conciencia nos lleva a creer que no hay que prejuzgar. No, yo voy a prejuzgar porque es una posición política. El tema es que es necesario entrenar la percepción para que ese prejuicio no sea un adoctrinamiento moralista. Entonces, ahí es donde está una diferencia, ¿no? Sino un modo de cuidado de sí, de la percepción, para poder saber que hay lugares donde no hay que ni siquiera entrar, porque ya sabe, intuitivamente hay un conocimiento, el conocimiento intuitivo del cual valorizaba desde Spinoza en adelante mucha gente, Bersón, etcétera, etcétera, y casi todas las cosmogonías andinas, la intuición como potencia es el cuerpo de la conciencia expandida. Es decir, estás presintiendo, y esa presentirse, tener antes de sentirlo una situación, no es menor, no es un dato aleatorio. Como quien en la calle presiente que pasando por ahí te va a ir mal. Exacto. Entonces, adhiero a la idea de prejuicio. Ahora, si el prejuicio es moralista y no basado en la sensibilidad, sino en todo caso en un prejuicio conceptual, que es un prejuicio instalado por una moral y etcétera, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Por eso ese ejercicio de autodescolonización va por ampliación de percepciones. Y esos son ejercicios prácticos, o sea, eso es algo que tiene que ver con andar la calle, con caminar las escuelas, o sea, no es nada que esto con los libros no los va a aprender, salvo que vos leas con esa percepción. Y otra vez, ¿no? Yo puedo leer un libro de manera técnica a nivel académico y leerlo, ¿cuál es la idea principal? No me interesa la idea principal cuando yo leo. Yo empiezo a leer, a mí cuento esto en intimidad, pero yo sentado acá, leyendo un textito de Gloria Anzaldúa, que está por ahí, que editó Ona Ediciones, me acuerdo, una carta que escribió Gloria Anzaldúa. Yo acá pegué un salto, grité un gol, lo grité. Un párrafo grité, como si fuera un gol. Me levanté y dije, y empecé, viste, como, era esto. Y hablaba del escribir, ¿no? Hablaba del escribir. ¿Y por qué escribimos? Escribimos porque necesitamos vivir. O sea, en la escritura estamos viviendo. Entonces, ¿cómo seguimos haciendo tesis escritas para quien nadie va a leer, si no es que es por poder vivir dentro de una comunidad o en comunidad? Entonces, ¿para quién hacemos las tesis? ¿No? Bueno, ayer lo charlábamos justo eso. Y yo te contaba, Mario, digo, mi tesis está dedicada, no, es para el Instituto 84 de Educación Física, es para el IPA, que es un instituto de profesorado de arte, de danza, expresión corporal y música. O sea, yo me estoy pensando en esa comunidad, no estoy ajeno, sino que soy parte de eso y mi pregunta es una pregunta colectiva, comunal. Ahora, ¿todas las tesis tienen que ser así? No. Eso tiene que ver con la sensibilidad de cada quien, acorde a las posibilidades, qué es lo que puede pensar y sentir, y son búsquedas, ¿no? Eso está clarísimo y esto hay que dejarlo, porque si no pareciera ser que, bueno, entonces que todo tiene que ser así. No, nunca. O sea, porque si no estamos otra vez en la misma lógica de creer que esa, como decías vos, Mario, hace un ratito, creer que esa es la receta y creer que esa es la solución y ya está todo hecho. No. Para corrernos de eso es, si se siente, si esta opción se desea, bienvenido sea y vamos por ahí. Porque este es un caminito
como diría también Deleuze, digo esta cosita más y no digo más, y si quieren seguimos la semana que viene. En una entrevista que le hicieron a Deleuze y Guattari, que se le hizo Ramón Bellow, allá por el 73, creo, en Razón al Antiedipo, le preguntaban esto. Bellow le decía, che, pero ustedes entonces, ¿qué onda con esto del esquizoanálisis? ¿No? ¿Qué están bardeando el psicoanálisis? No lo dice así, no estoy parafraseando. Están bardeando el psicoanálisis, ¿qué no le gusta el psicoanálisis? Decía. Y muy atinadamente Deleuze le plantea esto. Le dice, no sé si es Deleuze o Guattari, no me acuerdo, pero para el caso es lo mismo. Dice, bueno, en realidad nosotros con el psicoanálisis no tenemos ningún problema. A quienes les gusta el psicoanálisis, vayan. Dicen, vayan pequeños becerros. Así lo dicen, ¿eh? Eso sí es literal. Dicen, vayan pequeños becerros. Ahora, hay un montón de gente, somos varios, que eso no nos atrae, no nos erotiza, no nos interesa. Deseamos otras comunidades, deseamos otros sentires, deseamos otro modo de vivir. Para eso estamos creando esta idea del esquizoanálisis. Para quienes el psicoanálisis, que es una lógica impuesta para muchos, termina siendo una forma de adoctrinamiento de nuestra conciencia, de una domesticación a un sistema capitalista. Bueno, ante eso, y preferimos el esquizoanálisis, ahí a producir el inconsciente. Bueno, cuento esta anécdota porque es el mismo principio que podríamos tomar para pensar lo post-cualitativo. No es exclusivamente una nueva versión de algo, no, es un camino, y caminos hay muchos, ya lo sabemos. Así que esa sería, para arrancar, lo post-cualitativo. Bueno, en fin. Con ese fin, igualmente no vamos a cerrarlo acá. Está Tamara Debbie que dice, estoy acá, apago la cámara, quedó como súper Teo, ¿no? Estoy acá presente atrás de esta pobre, sí, está bueno, ¿viste? Cuando tenés que bajar y subir para bancar la conectividad. Pero es un buen momento para hacer un cierre. Que lo voy a hacer formalmente por el editor que me lo pide, si alguien no tiene algún tipo de expresión, porque también, ¿vieron cuando dice, si alguien no tiene una pregunta? Y no, tengo ganas de decir algo, no quiero hacer la pregunta. ¿Viste cuando? No, a mí me gusta porque acá en España, yo les contaba a las chicas, acá aprendí una cosa cuando viví la primera vez que viví acá, esta es la segunda. En el medio me morí, renací varias veces, que levantás la mano y vos decías 10 minutos después, ¿qué quería preguntar? No, lo que querés es hablar, loco, querés hablar claro. Y no te dan el momento y decís, bueno, si hay alguien más que quiera expresar algo con gusto, si no, daríamos por finalizado hoy la charla, la primera parte. Con consecuencia, una semana nos deja. Tan poco imperativo es que nos da una semana que vamos a estar dándole vuelta a todo esto. No, me encantó. Un viajazo, che. Un viajazo. Yo estaba segura que iba a ser un viajazo. Gracias por la confianza. Sobre todo gracias por la confianza. Yo soy una admiradora tuya desde hace muchos años en silencio porque me da cosa y además soy tu fan. Pero ¿sabes por qué soy tu fan? ¿En qué soy tu fan? No es necesario. Primero porque yo lo conocí en el 2014, creo que fue. ¿2014? No, 2012, 12 o 13. 13, que Luis presentaba este libro y fuimos, está rotito porque tiene muchas guerras. Y fuimos a Mar del Plata y él nos cobijó y fue un anfitrión y yo decía... Justamente algo que ayer hablábamos de los congresos que no sirven para nada, que uno va, dice algo y te va. Bueno, acá comimos, pasamos tiempo, nos conocimos, dormimos, después al otro día volvimos y vivimos arte y hubo música y dije, y ahí fue cuando, yo estaba medio recién llegada, y desde ese momento tuve la suerte de seguirlo en Facebook, pero seguirlo bien, seguirlo mucho, ¿ven? Y me encanta la rancia. Has tenido una rancia hermosa. Muchísima. Y mucha intuición. Esto, ¿viste? Si no va por el estómago, ¿para qué miércoles, no? Forzarnos, ¿no? Y me parece algo muy coherente. Y eso me encanta. Y eso me encanta. O sea, me encanta la coherencia. Y me encanta esto que vos decías, hacer como la barricada bonita, ¿no? De amor, esto de, estoy haciendo la tesis para los 2 lugares que laburo, a donde yo veo las fotos de las cosas que haces, y estar todo el tiempo como poniendo la carne al asador realmente, ¿no? En una exposición muy responsable.
Y eso no es común. No, Eso no es común. lamentablemente no. No, porque hay que también, y no está ni mal ni bien. Vuelvo a decir, no No, estoy no, diciendo no. moralmente, sino que también son riesgos que a mí me parece que va por ahí. Cada uno lo hará como lo hará, pero esto es lo que me llevó a ser tu fan. Claramente tengo una remera, después de merchandising, está remontada la cosa. No, pero de alguna manera agradezco porque me estoy guiando mucho por intuiciones, ¿no? Y abriendo las cosas. O sea, acá no hay ninguna propuesta cerrada. Y No, estamos armando un nunca. equipo hermoso. Y ayer tuvimos una reunión muy linda y esto de poder hablar y empezar, che, y vas viendo que, es por acá. O como me dijo Yanaki, mirá, ustedes estábamos con este tema, ahora vamos a leer esto y me junté con una gente y todo como que Hermoso. todo va, entonces es muy bonito porque hay movimiento. Y ahí me vuelvo como muy china. Si no hay movimiento y no hay temperatura, no va la cosa. Así que con esto, bueno, si alguien quiere expresar algo, si no vamos por el Muchas cierre. gracias. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, las preguntas las voy a dejar para la próxima semana si las elaboro un poquito mejor también, pero buenísimo, buenísimo. Gracias por estar y por escuchar. Gracias. La verdad que un mundo estalla el corazón. Tamara, después me gustaría saber de dónde nos estás viendo, escuchando y estando presente. De Santiago de Chile. Guay, Qué lindo. genial, genial. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por favor, Yanaki y Débora, si se pueden quedar un momentito. Santi, buen fin de semana. Tamara, muchas Gracias. gracias. Un gustazo.